El accidente que ocurrió en la avenida Anacaona hace unos días, sigue sin haber mayor información respecto a qué fue lo que realmente pasó allí. Aunque ayer vinieron, la DGC dio un informe, dijo que eran Sí, dos vehículos de manera frontal. Que eso pero era, hay un componente Ahí había un componente específico ahí, sí. de ese sí, caso que se está denunciando desde que ocurrió el accidente, que es lo que eh, tiene que ver el- con que aparentemente había algún tipo de persecución de parte de la DICRIM a uno de los vehículos Que en involucrados. principio se pensaba que era un asaltante, Era como no, un pero se atraco. trataba No. era de parece que era de DICRI que lo Que venía perseguía. persiguiendo a un vehículo. Eso no se tiene totalmente claro, pero es algo que salió a relucir desde el mismo momento en que Pero ocurrió el accidente. pero De ahí no hay hecho, cámara. las primeras declaraciones de testigos del hecho, Sí. lo que dijeron fue, había una persecución y entonces se produjo el accidente. La policía no ha dado ningún tipo de explicación con Pero ahí no hay relación a este cámara en tema. esa zona. Claro que debe haber Claro, cámara, debe haber porque cámara, aquí el ¿verdad? 911 tiene cámaras donde la gente ni se imagina. No, y debe haber muchas cámaras, porque acuérdense que eso es la avenida Anacaona. Pero ahí tiene que haber una cámara cada 15 En cada metros. apartamento debe haber una Por cámara. supuesto, Claro. eso usted puede estar seguro de que hay suficientes cámaras. De hecho, a esto se suma una denuncia que hace el senador Aristides Victoria Yeb, que asegura que hay una sospecha importante de que ahí hubo un involucramiento de una persecución de este tipo. Él parece que vivió una situación similar hace algunos años y por eso parece que el tema le toca de cerca, pero él mismo hace el reclamo de que la Policía Nacional debe dar algún tipo de explicación con relación a este tema. Y eso no puede ser un caso que se quede así y ya. Estamos hablando de 4 muertos en plena ciudad, en un accidente donde la simple sospecha de que hubiera involucrado algún tipo de persecución de parte de la Mira. policía debería haber traído ya algún tipo de reacción de Mira. parte de ese cuerpo castrense, porque ni siquiera es, porque no vamos a llegar a ninguna conclusión. Lo que preocupa es el silencio. Si eso es un tema que se está diciendo, se está denunciando y los testigos del hecho lo están planteando, la misma Lo lógico policía es que se debe debería tener saber la iniciativa. hasta para mejorar la situación Por en que se supuesto. persigue la... Y mira, a propósito de que el presidente anunció ayer que el próximo lunes se va a lanzar el plan de seguridad ciudadana, a mí siempre me ha llamado la atención y de hecho lo he advertido muchas veces de que aquí los planes de seguridad ciudadana es decir, bueno, vamos a que no te roben la cartera, que no te roben el celular, que no... Yo creo que el concepto de seguridad ciudadana tiene que ver con todo lo que ponga en riesgo la vida de las personas. Perdón. Y el caso del tránsito, la situación en que nosotros nos conducimos, nos manejamos, es una cosa, es una locura, es una amenaza. Aquí se mueren más personas como producto de la falta de prudencia y responsabilidad de gente en un guía que de muerte de armas de fuego. Entonces, si nos preocupamos por las armas de fuego y no nos preocupamos por la cantidad de gentes violentas y agresivos que andan conduciendo, nos vamos a poner. Porque estas personas, si la venían persiguiendo, pues lógicamente también de manera imprudente se metieron y se encontraron con alguien, a lo mejor venía en su carril correcto, pero lo encontraron de frente, involucró a 4 y 4 muertos. Y 2 heridos. 4 muertos porque fueron los que murieron. Sí. Pero si viene en una hora en que hay personas caminando, un vehículo de esos se lleva y mata a 10 personas sin ningún tutor. Vamos a recibir a Carla Gautier con Buenos días, el cafecito Santo Domingo. Hola, hola. Y A mí me chocó un guagüero. Gracias, Carla. El día que estábamos en el Palacio con el presidente lanzando el asunto, llegando a la casa, me dio un cepillón por ahí, porque no respetan nada. Motoristas y guagüeros no respetan nada. Mire, yo quiero con el café felicitar a, si Carlos lo tiene listo, felicitar a la profesora de la Escuela Nacional de Artes Visuales y también a Patricia Gamundi, ¿verdad? Que se investió en el día de ayer como en el posgrado, maestría en artes visuales.
Esa te en toca. en la primera, Esa te toca a ti, cerca. sí, en la primera, sí, compañera de vida. En la primera graduación que hizo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí está un posgrado en artes visuales, Excelente. artista plástica y profesora de la Escuela Nacional de Artes Visuales. Nuestras felicitaciones por esa, no sé cómo esa mujer logra dividir tanto su tiempo, pero Bueno, es una dedicada a la pintura y dedicada para que tú a veas, la educación. para que Bueno, hay tú que veas, porque darle tú una veas felicitación que tenemos, especial. que tú veas que tenemos que hacer cosas por las mujeres. Sí, 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 con el sí. apoyo. La, sí, la- se la casa de, apoya. la casa de Se Caminero está apoya. llena de mujeres. De Y además, mujeres. tú que estás lleno de mujeres. Y yo estoy de acuerdo con las Sí. tres cosas, lo he dicho. Yo estoy en minoría en casa también, no te preocupes. Mire, el presidente de la República ayer emitió tres decretos. Tres decretos. Uno, nombrando a Eddie Alcántara del ámbito del Partido Reformista, pero disidente, y en Pro Consumidor. Es una institución que está vacante y que juega un rol importantísimo con estas alzas en la canasta familiar y en el control que tiene que haber de los precios, una designación que era necesaria porque eso estaba acéfalo y que y tiene que cumplir con su rol. El otro, eso se hizo en el decreto 176-1. Aunque ese fue un cambio Sí. de posiciones. El Contralor, No, ahora el otro en el el 70. Contralor pasó a Tesorero y el Tesorero a Sí, Contralor. estamos hablando de Catalino Correa Iciano, quien se desempeñaba como tesorero nacional, Y ahora es el pasó a Contralor. ser ahora el Contralor General de la República, y Luis Rafael Delgado Sánchez, que estaba al frente de la Contraloría General de la República, entonces pasa a ser ya tesorero nacional. Parece que El otro, presidente, eso está al revés ahí, Está al porque revés. entiende la otra cosa. sin duda que son dos figuras en el ámbito como funcionarios que han tenido un buen mantú ahí y son personas reconocidos como honestos, capaces, y que se hizo el cambio. No sé las razones, pero se hizo el cambio. Ojalá que sea y será para bien. No, y son En el caso y son del equipo de económico del gobierno. del gobierno, y son Y del son equipo posiciones económico. muy críticas. Exacto. Sí, sí. Contraloría y Tesorería son dos posiciones por las cuales pasa la ejecución de la Eso- mayor parte de los libramientos y de los pagos que emite el Estado Eso es Dominicano. el sedazo. Ese se supone que es el SEDASO y se supone que desde allí se ejerce el control, la verificación y la supervisión directa de que estén dados los elementos a nivel de apropiación presupuestaria y a nivel de idoneidad de la solicitud del pago, que estén todos los documentos, que el suplidor esté en condiciones se correctas. cumplan los procedimientos. Una serie de Sí. trámites normalmente tediosos por demás, en sentido general, pero unos roles que no solamente son importantes, sino que tienen que ser cada vez más relevantes, porque en sentido general, en esas dos posiciones es que está el real control de las finanzas públicas. Y en el caso de Catalino Correa Iciano, que estaba en la Tesorería Nacional y ahora pasa a la Contraloría, la verdad es que ese joven todavía, pues se puede decir que no es viejo, es una persona joven de unos 50 y pico de años. Es una persona que... Digo, en si el es de ma- aquí, porque si fuera eh, ruso puede tener 98. Sí, Y y miembro de la en el Juventud caso, Comunista, no te en el preocupes. caso en el caso también de Luis Rafael Delgado Sánchez, son personas muy ligadas al jefe del Estado, pero además que tienen carácter y tienen capacidad de trabajo, porque para estar ahí al lado de Luis Abinader tienen que hacer exactamente lo que han venido haciendo en estos 7 meses de gobierno. Así que vamos a ver. Otro decreto que el presidente de la República emitió de ayer fue el decreto que deja sin efecto, ¿verdad?, el artículo 15 del decreto 133-21,
del 1 de marzo de 2021 y sus modificaciones, el cual fijó el horario laboral en el sector público hasta las 3 de la tarde, así como la modalidad del teletrabajo para el 40% de la plantilla de empleados públicos no esenciales para la actividad del Estado. Eso significa, pienso yo, aunque no lo establece ahí, yo creo que lo que está diciendo el jefe del Estado es que a partir de ahora deben de estar cubriendo los horarios establecidos, que es de 8 a 4 y aquellas instituciones que pueden trabajar de 2 hasta las 6, hasta las 7 de la noche, que lo hagan, que los ciudadanos que trabajan en el Estado van a volver ya de manera normal a su horario de trabajo. Es lo que yo interpreto de este decreto, porque no establece con ciencia cierta de qué se trata, pero eso es lo que dice, que el horario establecido, que era hasta las 3 de la tarde por el asunto de la pandemia, y que el 40% de los trabajadores no esenciales del Estado que hicieran su trabajo a través del teletrabajo, y que ahora se elimina eso, es para que vuelva la normalidad en todas las instituciones del Estado. Ese tipo de derogaciones no tienen que tener mucha explicación. Sí. Sencillamente, cuando hay algún tipo de restricción o limitación de ese tipo, que eran las que habían previamente planteadas, con la simple derogación, sencillamente todo vuelve a la normalidad sin tener que explicar más de ahí. Eso significa que el 100% de los empleados públicos tienen que estar ejerciendo sus funciones de manera presencial en las oficinas. Eso, pues, evidentemente tiene otro tipo de implicaciones para que los ciudadanos los tomen en cuenta. Eso implica un aumento del flujo de gente en la calle, de alguna manera, tanto en el transporte público como aquellos que tienen también sus propios vehículos. Por lo tanto, con el levantamiento de esa medida, ya posiblemente la semana que viene el tránsito en la ciudad de Santo Domingo se va a sentir más cargado, porque de hecho esa es una de las medidas que se tomó en su momento para descargar un poco también el sistema de transporte en el país, tanto el público como el privado, pero sobre todo el público, porque muchos empleados públicos en esos rangos que se entienden que no son esenciales todavía se trasladan a través de la red de transporte público de nuestro país. Y la congestión que había en su momento en esos espacios, pues fue en parte lo que llevó al presidente de la República a tomar esa decisión, que tampoco fue solo de él. Esa fue una decisión que se tomó también durante los últimos meses de la gestión de Danilo Medina. De hecho, en esos primeros meses de la pandemia, la medida fue más allá, porque no solamente se restringió la presencia de empleados del sector público, sino que también se restringió el porcentaje de trabajadores presenciales en las empresas privadas, dependiendo de si se trataba o no de un servicio esencial y dependiendo también del tamaño de la empresa. Medidas que al final ha impuesto esta pandemia, que en ninguna medida son beneficiosas. Hay muchas instituciones que se han visto afectadas por este tipo de dinámicas, son más lentas en la respuesta, tienen menos capacidad de reacción en el momento, por razones evidentes, no cuentan con todo su personal in situ, pero ya con este regreso paulatino, pues esperemos que también las actividades del Estado se normalicen de manera total. Y también el sector bancario. Ayer hablábamos de... Pero el que el sector bancario está en su casa porque quiere, porque nadie lo está obligando. Nadie lo está obligado, no, pero el sector bancario eliminó primero el servicio de los domingos. Y redujo de la 1 de la tarde hasta las 12 del mediodía. Lo que pasa es que en el caso de la banca se ha dado una multiplicación de las operaciones tecnológicas. Sí. Entonces, de hecho, hay bancos que están abriendo sucursales totalmente virtuales ya en el país. De manera que ahí eso posiblemente no se va a reducir desde el punto de vista del uso, sino se va a intensificar más el uso de la tecnología. Pero miren, ayer comentábamos nosotros la expresión del presidente Biden contra Putin. Entonces Putin ayer, reaccionando ante el tema, le deseó buena salud al presidente de los Estados Unidos. Y además expresó su disposición de conversar con él en términos de asuntos. Pero a propósito de que decíamos que Biden había hecho una especie
de trumpada, ¿verdad? Ujú. En decir o en afirmar que el presidente Putin era un asesino. Hay un dato interesante sobre Donald Trump en los Estados Unidos. Y es que dice que de la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, la audiencia de CNN bajó un 50%. Parece que era la razón de que la CNN, De la que lo chispa del atacaba mucho, pues enfrentamiento. entonces le ha bajado la popularidad a CNN, a Donald Trump, de manera que Donald Trump parece que era desde el punto de vista de la audiencia un gran aliado, ¿verdad? Le da una buena razón de De audiencia, sí. a esa cadena de Mire, noticias. aquí en la República Dominicana ayer, Y ahí vuelvo un sí. poco. Siempre hay que saber qué es lo que te da popularidad, por tanto, es bueno evaluar eso. Eso pasa mucho, ¿eh? Ya. Los televidentes y los consumidores de información en sentido general, en momentos de polarización política y de procesos electorales, tienen unas preferencias particulares Lógico. en el tipo de información que prefieren recibir. Y eso contribuye en sí mismo a la polarización. Eso es un fenómeno que en Estados Unidos se viene estudiando desde los 60, Claro. cómo los mismos medios de comunicación inciden en la polarización que tiene el público respecto a los temas políticos. Pero bueno, bajadas las aguas de las elecciones, lo normal es que también esos ánimos bajen nuevamente y que sencillamente los televidentes vuelvan a darle importancia a contenidos menos políticos. Que como la pandemia, las cosas vayan volviendo a la normalidad. Bueno, es que realmente los lectores, los televidentes, en sentido general, el público que consumen las informaciones, son lo que les gusta es la morbosidad de los temas que tratan, y sobre todo el presidente Donald Trump era un hombre que le gustaba ese tipo y confrontar y los medios y todo ese tipo de cosas, y la gente así veía mucho a la televisión de CNN. Pero en el día de ayer, Carlos Amarante Barret, quien estuvo al frente del Ministerio de Educación desde el 2013 hasta el 2016, bueno, pues fue invitado, fue llamado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, el PETCA, que dirige Wilson Camacho. Ahí duró 5 horas interrogándolos en torno primero a su patrimonio, segundo, lo que tiene que ver con acciones y medidas que tomó durante durante su gestión al frente del Ministerio de Educación, porque se refería más a ese caso, porque él también fue durante un tiempo ministro de Interior y Policía, pero específicamente parece que se trataba con temas sobre sobre educación. Cuando salió, dijo que tendrá que volver, no sabe cuándo, pero sí le dijeron que iba a ser llamado nueva vez. Con él se reinicia quizás las visitas de exfuncionarios del pasado gobierno a la Procuraduría General de la República por aquello de que tiene que ver con asuntos mal manejo o manejos equivocados, o quizás algunas aclaraciones sobre algunos patrimonios o sobre cosas y decisiones allí. Vamos a esperar qué va a pasar en el caso de Carlos Amarante Barret. Interesante este dato, porque después de Carlos Amarante Barret, ¿quiénes pasaron por ahí? Oh, pero está primero todos los miembros de la Cámara de Cuentas, después lo del caso del antipulpo, que estamos hablando. No, lo que quiero es identificar a los ministros que sustituyeron a Amarante Barret en el Ministerio de Educación. No, Andrés Navarro. Peña Mirabal. Primero Andrés Navarro, después Peña Mirabal. Peña Mirabal, Andrés Navarro. Y bueno, ya en el nuevo cambio de gobierno, Roberto Fulcani. Y Roberto ya entraría en el escenario nuevo, pero serían dos nuevos. Y esto lo relaciona por si se está buscando un poco indagar qué ha pasado ahí en el ministerio, sobre todo porque con Amarante Barret comenzó el 4%, ¿verdad? No. Ahí fue que el gobierno decidió mantener el 4%, es decir, que hubo mucha inversión. Sí, por lo menos una parte. Mucho dinero. Interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer la pausa, retornamos en breve.